La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Aquí, en este planeta, cada uno de los seres que buscan expresar su vida por medio de la donación y el servicio serán invitados de diversas formas a dejar impresas sus huellas en la conciencia única. Cuando con lucidez y comprensión auxiliamos la liberación de la esencia, sin importar dónde ella esté encapsulada, la estela de aquel servicio, como un rocío dorado, acaricia a otras simientes, instándolas a despertar. Este es un fragmento extraído del cuaderno de notas número 3, nota 16, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica, como todos los martes, se encuentra Fabiola y quienes conducimos este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. Este programa es el segundo que pudimos armar con el estudio que Daniel Gagliardo diera en Capilla del Monte, Córdoba, el 20 de enero del año 2019. Los dos temas de hoy son muy esclarecedores para quienes busquen su alimento espiritual en la instrucción actualizada. Hola Sandri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos, les agradecemos profundamente que nos acompañen, así como todos los martes, y les contamos que en estos programas compartimos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Les contamos a todos que Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM. Entre sus actividades, y hace varias décadas, realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, en diferentes provincias de Argentina, países de América Latina y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Ahora vamos a presentar este primer video que se titula Ejecutar la transición planetaria en nosotros. Aquí le preguntan a Daniel, ¿cuál es el aporte que debiéramos hacer en esta transición planetaria donde parece que tantas cosas están cambiando o tienen que cambiar? Y Daniel empieza contestando, el principal aporte en la transición actual del planeta entre la ley del karma y la ley evolutiva superior es la capacidad de ejecutar la transición en nosotros. Vemos cómo sigue. Acá nos preguntan cuál es el aporte que debiéramos hacer en esta transición planetaria, ¿sí?, donde parece que tantas cosas están cambiando o tienen que cambiar. El principal aporte
siempre insistimos con esto en las charlas, el principal aporte en la transición actual del planeta entre la ley de karma y la ley evolutiva superior, porque esto es la transición, ¿no? La ley de karma va en retirada y la ley evolutiva superior, la ley de ciclos, va avanzando silenciosamente para finalmente, cuando termine el proceso de purificación planetario, ¿sí?, el planeta en su superficie quede ya fuera de la transición, regido de modo total por la ley evolutiva superior en el campo tridimensional. Entonces, el primer aporte en esta transición es la capacidad de ejecutar la transición en nosotros. Porque no podemos intentar acelerar la transición planetaria viendo como de afuera la cuestión. Muchos de nosotros que estamos en estas reuniones, que estamos en una genuina y honesta búsqueda interna, ya reconocimos que el planeta está en una transición, reconocimos que el planeta está pasando por un proceso como nunca pasó, que esto que está aconteciendo en la vida planetaria es algo inédito. Y precisamente por ser algo inédito, necesita que utilicemos herramientas de asistencia, de colaboración, que también sean inéditas. Si nosotros estamos reconociendo que aquí hay algo desconocido que motoriza esta situación, que está más allá de las evidencias y las apariencias, tenemos que tomar caminos desconocidos también. Y una de las cosas que la humanidad desconoció, no porque no le hubiera sido ofrecida, ¿no?, pero desconoció siempre, es esto de ejecutar la actualización de su conciencia en relación a los verdaderos pulsos cósmicos que momento a momento están actuando, que son realmente lo que podemos llamar realidad. La realidad no es esto que aparenta ser. La realidad es aquello que subjetiva y ocultamente está ocurriendo. Y la vida cósmica, los pulsos cósmicos, los ciclos y las etapas cósmicas están silenciosamente conduciendo la actual situación planetaria hacia la redención, hacia la superación de este caos, de este desequilibrio, de esta incoherencia evolutiva, de esta locura imperante que no se puede negar. Entonces, nuestro aporte para esta situación planetaria, para esta transición planetaria, es ejecutar la transición en nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo transitar esto? ¿Cómo puedo colaborar para vivir esa transición? Puedo tener una cierta idea de aproximadamente qué tengo que dejar atrás y tal vez creer que tengo una aproximación de aquello hacia lo cual tengo que encaminar mis pasos. Pero en términos ciertos, ¿sí?, no tengo una genuina garantía de que aquello que estoy observando hacia atrás y aquello que quisiera que fuera el futuro de la humanidad y mi propio futuro, se ajusten a esa ilusión con la cual lo estoy mirando. Entonces, el único modo de ejecutar la propia transición planetaria, quiere decir microcósmicamente hacer lo que macrocósmicamente tiene que consumarse, es encontrar alguna fuente que sea capaz de conducir mi conciencia en ese contexto. Y esa fuente está muy cerca, está en mi interior. Mi interior no se engaña con las apariencias. Mi interior no acumula informaciones inservibles. Mi interior no tiene preferencia por algo en particular. El interior de todos nosotros no prefiere nada que no sea el bien común. Entonces lo que tengo que aprender a ejecutar para llevar adelante esta transición en mi propia conciencia, que significa asistir por carácter transitivo la transición planetaria, es lograr una alineación y finalmente una sintonía con mi propio principio espiritual, con mi propia alma, con la esencia que está en mi interior. Esto es lo que tengo que ejecutar. No tengo que esperar que se me revele cuál es mi misión y mientras tanto cómodamente, orgullosamente, con soberbia, ¿sí?, con altanería, no hacer nada por la vida planetaria. Si la energía revela algo a la conciencia, bienvenido sea. Pero quedarse sentado sin hacer nada, esperando que la energía nos revele que no sirve. Entonces, lo único que tenemos para hacer aquí es reducir las distancias con nuestra conciencia interna.
empezamos la charla diciendo, vamos a hablar un poco de la cura. Y precisamente la cura viene a retirar lo que nos sirve. Entonces, me abro a un proceso de alineación y de sintonía interior. Me dono a esa fuente dadora de equilibrio, de armonía, a esa fuente que puede alimentar mi coherencia, la genuina coherencia, no la que surge enfermizamente de la complicidad ilusoria con la forma, con la materia, ¿sí?, con los intereses personales y egoístas. Para asistir a la transición planetaria tengo que guardar una condición de coherencia interior. Tengo que transformarme en una herramienta suficientemente flexible para que a partir de la alineación con mi fuente interna pueda transformarme en una herramienta de liberación de esencia interior. Y así la vida interna me pida que barra el piso. Eso va a ser mucho más útil en la transformación del planeta que intentar protagonizar aquello que no me corresponde. Entonces, nosotros necesitamos ejecutar la transición planetaria de un modo muy simple en términos de ego y personalidad. Hacer la transición de romper nuestro hipnotismo, que hasta ahora vino siendo alimentado por las fuerzas disuasivas, por las fuerzas retrógradas, por las fuerzas materiales, por el materialismo. Rotar nuestra conciencia en un verdadero trabajo de desidentificación con esas fuerzas y buscar sostener del modo más elevado posible la sintonía con mi fuente interna de vida, con la esencia que está presente en mi interior. Esa es la misma transición que está haciendo el planeta de la ley de karma a la ley evolutiva superior. Mi propia conciencia va a colaborar. Si me desidentifico con la materia, que es el campo kármico por excelencia, y me abro a la vida interna y busco donarme esa vida interna sin nada pedir, sin nada esperar, sin ninguna expectativa, entonces voy girando entre el tironeo de las situaciones kármicas, ¿sí?, hacia la posibilidad de empezar a ser tocado por energías de leyes que son supramentales, leyes que son internas, que son cósmicas. Entonces, todo aquel que quisiera asistir a la transición planetaria tiene que trabajar en su propia transición. Esto no quiere decir que el planeta, si no hacemos eso, no vaya a agotar la instancia de transición. Pero cuanto más personas pudieran acompañar coherentemente el sentido circulatorio de la voluntad cósmica que busca armonizar la superficie del planeta, equilibrar la superficie del planeta de un modo tal que el costo de energías, la administración de energías sea lo más elevado posible, esta transición va a terminar. Como decía el instructor Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo lo que hoy conocemos con el formato, ¿sí?, en que lo conocemos, con el formato en que lo vemos, lo ensayamos, todo eso va a ser disuelto. La ley evolutiva superior incluso va a cambiar los cimientos de la vida planetaria. El planeta no va a ser destruido, pero el final de la transición significa el final de la etapa donde van a ser disueltas las relaciones de la conciencia planetaria con una ley que hasta ese momento vino rigiendo la tridimensión terrestre, que se llama ley del karma material. Entonces, cuanto más seres ejecuten en sí mismos y con coherencia, ¿sí?, la asistencia de la trascendencia de la ley de karma, cuanto más seres se ajusten a la renuncia del libre albedrío, del compulsivo libre albedrío, que hizo que el ego desoyera durante miles y miles de años la voz del alma. ¿Saben para qué está el libre albedrío? Para aprender a elegir, no para seguir mecánicamente y compulsivamente eligiendo cada vez peor. Si hay algo en lo cual llegamos a un grado de sublimación enorme, es esta incapacidad de saber elegir. Nosotros somos especialistas en malas elecciones e incluso muchos de nosotros somos especialistas en camuflar malas elecciones para que parezcan buenas. Ahí tenemos, por ejemplo, la casta política, ¿sí?,
las cúpulas políticas, religiosas, doctrinarias, culturales en este planeta, que han sabido camuflar de un modo muy efectivo, ¿sí? Muy efectivo, porque no impidió que destruyeran lo que su intención de destrucción se había propuesto. De un modo muy efectivo, esas cúpulas han generado la situación que hoy padecemos y la siguen alimentando, ¿sí? Con una maestría enorme. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fieles a los estímulos internos que por alineación vamos a recibir. Ese es el trabajo que tenemos de asistencia a la vida planetaria, de asistencia a la transición planetaria. Dejar de obedecer la compulsividad que alimenta la forma en nosotros, la materia en nosotros, las fuerzas de la naturaleza en nosotros, y abrirnos a la supranaturaleza, a la influencia interna cósmica, y que nuestro cosmos interno empiece a colaborar activamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ¿sí? Con el principio de cosmicidad terrestre que tiene que ser impuesto. Ese es el trabajo que tenemos todos para hacer. En este video Daniel nos decía: nosotros necesitamos ejecutar la transición planetaria de un modo muy simple en términos de ego y personalidad. Hacer la transición de romper nuestro hipnotismo, que hasta ahora vino siendo alimentado por las fuerzas disuasivas, por las fuerzas retrógradas, por el materialismo. Rotar nuestra conciencia en un verdadero trabajo de desidentificación con esas fuerzas y buscar sostener del modo más elevado posible la sintonía con mi fuente interna de vida, con la esencia que está presente en mi interior. Y en otro pasaje Daniel decía: entonces, todo aquel que quisiera asistir la transición planetaria tiene que trabajar en su propia transición. No es tiempo de lavarse las manos. Tenemos que actuar en nosotros mismos, que es lo que seguramente nos resulta más difícil. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. El término espíritu representa las limitaciones con que la conciencia de esta humanidad se abrió al conocimiento interno, creando a la medida de su ignorancia un ente que sombríamente podía asumir la dinámica de aquel poderoso espejo interior. La mónada representa la revelación de una nueva escala de vida y de existencia. Ella es el peregrino que en su tránsito imperturbable por distintos reinos y niveles de existencia prepara el despegue del hombre cósmico. La vida que nuestra alma insufla en nosotros procede de la voluntad única. El camino que debemos recorrer hasta ella es un hito, el más grande tal vez, desde nuestro arribo al reino humano.
La mónada representa algo que nunca para la conciencia humana lo que llamamos espíritu representó, los fuegos más elevados de la creación y la presencia viva de la jerarquía pulsando en nuestro interior. Este es un fragmento del cuaderno de notas número 3, nota 18, de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas.
Ahora continuamos viendo el segundo y último video de este programa del estudio realizado por Daniel en Capilla en el año 2019. Y en este video vamos a ver, una persona le consulta a Daniel qué significa el contacto. Él empieza a profundizar sobre el contacto y prosigue con su explicación, desarrollando además el por qué tenemos que abrazar toda situación. Vamos a ver el video juntos, por favor. ¿Qué significa contacto? ¿Significa contacto, por ejemplo, aquello que el ego define como contacto? El ego suele definir como contacto lo que involucra a un cierto grado de relación a las fuerzas de la materia, ya sea al plano concreto o al campo de las emociones y los pensamientos. Entonces, lo que para el ego es contacto, declaradamente contacto, puede no necesariamente ser contacto o verse como una necesidad desde el punto de vista interno o desde el punto de vista de la jerarquía. Para la jerarquía, lo realmente importante es el trabajo de fusión, de comunión, de contacto, que la jerarquía ejecuta con nuestra mónada, con nuestra conciencia espiritual. El ego, la personalidad, que no son lo mismo, pero que operan en conjunto, el ego y la personalidad reúnen condiciones absolutamente limitadas en relación a lo que la jerarquía tiene que ofrecer y debe ofrecer, hoy a la conciencia humana. ¿Quién puede mejor que nuestra conciencia interna compartir con esto que somos aquí, con ego y personalidad, lo que necesitamos? ¿Quién mejor que nuestra conciencia interna puede ofrecernos lo que necesitamos? Nuestra conciencia interna, y la mayor parte de las veces no lo notamos, ¿sí?, continuamente está ofreciendo lo que recibe de la jerarquía en su propio nivel. Nuestra mónada y nuestra alma están continuamente adaptando energías que luego a través de movimientos intuitivos, a través del canal intuitivo, a través del ofrecimiento de la energía intuitiva, buscan poner a disposición de la personalidad. El trabajo de la personalidad no es hacia afuera. La jerarquía no quiere estimular el fenómeno porque nosotros somos de tendencia absolutamente fenomenológica. Por eso tenemos este gran distanciamiento con la esencia interna. Este gran distanciamiento procede de esa compulsividad para definir todo en el campo de la tridimensión. Si fuera por nosotros, todo lo liquidaríamos en horizontal. ¿Se entiende? Todo lo liquidaríamos en horizontal, incluso los aspectos más elevados de la creación, por comodidad, por inercia, por lo que fuera, trataríamos de liquidarlos así en horizontal. La energía lo que está buscando es que podamos revertir esa tendencia de horizontalidad que tanto nos ató y nos limitó en la relación con el campo tridimensional y que paremos la escalera, que levantemos esa escalera que está tirada en el piso y la pongamos hacia arriba, que alineemos la posibilidad de ir hacia arriba, que nos alineemos con lo que está más arriba y más adentro. Entonces, la jerarquía trabaja profundamente, más que nunca. Nunca la jerarquía trabajó más en contacto con la conciencia humana, pero con nuestra contraparte superior de conciencia. Si un ser quiere realmente favorecer el ofrecimiento que el contacto de la jerarquía con su conciencia está continuamente promoviendo, que en silencio busque esa donación de la cual hablábamos hace instantes, que busque esa alineación, que se alinee, que se done, que se entregue, que busque esa sintonía interior. En esa búsqueda de sintonía interior, él va a recibir del contacto que la jerarquía tuvo con su núcleo superior de conciencia lo que necesite. Es muy diferente las expectativas que tiene el ego respecto a lo que él cree que necesita en materia de contacto con relación a lo que su alma o su conciencia monádica, su mónada, van a buscar ofrecerles.
El ego tiene un concepto de sí mismo que es inservible. El ego cree que necesita de la jerarquía determinadas cosas que la jerarquía misma no le va a ofrecer porque no las necesita. El ego, por no tener trascendidas las metas egoístas y personales, no puede entender que necesita, porque todo lo que está buscando continuamente son herramientas para concretar esas metas egoístas y personales. Entonces, ¿cómo va a entender lo que conciencias que no tienen metas egoístas y personales, como son las jerarquías, que lo único que tienen presente es la meta única cósmica, ofrecida y adaptada a las condiciones evolutivas de nuestra mónada, van a poner a nuestra disposición? El ego nunca va a entender de qué se trata eso. Entonces la jerarquía, que no busca particularmente de ningún modo hacerse cómplice de las expectativas del ego, va a trabajar siempre con aquella parte de nuestra conciencia que no se limita con la ilusión, que no cae en manos de la ilusión, que no es cómplice de la inestabilidad de las fuerzas materiales. Nuestra mónada no conoce el egoísmo, nuestra mónada y nuestra alma no conocen la indecisión, no conocen la infidelidad. La jerarquía trabaja con el núcleo de conciencia que maneja la estabilidad como una condición y cualidad sine qua non. Entonces, esto no quiere decir que en ciertos momentos un ego y una personalidad entrenadas a la luz del espíritu no puedan transitoriamente operar como contactados. Esto existe, existen contactados de distintas características, pero el contactado tiene que tener la capacidad de ya manejar ciertos voltajes de neutralidad, de imparcialidad, de impersonalidad, ¿sí? De renuncia, de trascendencia, de entrega, de humildad, de no tener presente la búsqueda de notoriedad, de no trabajar para sí mismo. Quiere decir, tiene que haber trascendido las metas egoístas. El primer destinatario de un estímulo que tiene como única finalidad transformar la conciencia humana, el primer destinatario que tiene que ensayar y demostrar que puede transformarse es el contactado. Entonces, la mayoría de los seres no puede operar como contactados porque aún siguen presentando la callosidad de las metas egoístas. Las metas personales tienen un peso muy grande. La espiritualidad no es un hobby. La espiritualidad es una condición que emerge en la conciencia a partir del cumplimiento de las leyes espirituales en este campo. Un ser no es espiritual por la cantidad de libros espirituales que haya leído. No es espiritual porque hizo cursos y tiene un montón de diplomitas que dicen que él es iniciado en primer grado, en segundo, en tercero, que hizo tal o cual cosa. Un ser espiritual puede no haber hecho nada de eso, pero está disponible para la esencia presente en su interior. Entonces, la jerarquía nos conoce íntimamente, nos conoce desde el principio mismo de la creación, del momento mismo en que fuimos creados, porque la jerarquía procede de partos cósmicos anteriores a nuestro propio parto cósmico. Nosotros podemos mentirle al vecino, podemos mentirle a nuestros hijos, podemos engañar a cualquiera en la medida que seamos artífices de engaños, pero no podemos engañar a la jerarquía, no podemos engañar a la vida cósmica, no podemos engañar a las leyes. Entonces, un contactado es un ser que desde el punto de vista de las leyes cósmicas tiene una capacidad suficiente de fidelidad para ofrecer un campo también suficientemente estable para que la energía, la preciosa energía cósmica, la preciosa energía que está destinada a ofrecer la vía de la transformación, no sea vampirizada y utilizada en metas egoístas. Por eso existe una gran cantidad de publicados contactados, pero existen pocos contactados genuinos. Hay una multiplicidad de publicitados contactados, pero hay una muy escasa cantidad de contactados. La diferencia es notoria y el por qué cada uno tiene que aprender a entenderlo. ¿Sí? Un contactado, por ejemplo, no podría lucrar.
no podría cobrar jamás para hacer su trabajo. Así fuera famoso, así lo siguieran millones de personas, no podría cobrarle un centavo a nadie. Sin embargo, es muy común, ¿sí?, la organización de giras de contactados. Capilla del Monte es una de las estaciones de tren de esas giras, donde para asistir a esas reuniones hay que pagar mucho dinero. Y no sé si no habrá salón VIP. Aquí nos morimos de calor, por ejemplo. Pero somos puestos a prueba, porque por un lado decimos, óptimo, qué bueno sería que la jerarquía encuentre en algunos de nosotros la receptividad adecuada para poner en el consciente de la humanidad lo que estamos necesitando. Pero después, en la práctica, nuestra conciencia se enfoca, se orienta hacia otra realidad y quitamos toda posibilidad de operar, realmente de operar, de transformarnos en espejos de un proceso que urge realmente multiplicar. Porque la jerarquía debería contar, en esta etapa de la transición planetaria, con miles y miles, cientos de miles de contactados que estuvieran operando como espejos para que la energía de la instrucción pudiera distribuirse del modo más efectivo. Urge poder sintonizar nuevos aspectos de la instrucción cósmica. Y sin embargo, de un modo miserable, la conciencia humana, casi como si fueran gotas, está recibiendo precisamente el resultado de su elección y de su actitud. No es que la jerarquía no busque ofrecer lo que necesitamos, pero cada vez las vías de acceso, las vías de fluencia de ese tipo de ofrecimientos se tornan más difíciles, más ríspidas, más áridas. Entonces, si uno quiere abrazar la jerarquía o espera un abrazo de la jerarquía, lo que sugerimos es indiscriminadamente, sin preferencias, sin expectativas, abrazar toda situación que la vida coloque, abrazarla profundamente, abrazar con toda mi conciencia la esencia de esa situación. ¿Saben por qué decimos abrazar cada situación? Porque la jerarquía está presente en todo. Si no acepto una situación, estoy rechazando la jerarquía bajo un aspecto de su conciencia. No existe nada donde la jerarquía no pueda estar presente. Toda situación está alimentada por la energía jerárquica. Cuando rechazo una situación, estoy rechazando la luz presente en la situación y el principio jerárquico que la sostiene. Entonces, en vez de estar, ¿sí?, con una especie de anhelo, hay un cantautor español que dice: no hay nada peor que extrañar aquello que nunca jamás sucedió. Creo que es Sabina, ¿no? Que en una vieja canción dice: si no hay nostalgia peor, ¿sí?, que añorar aquello que nunca jamás sucedió. Ese es el ego. Miren que un tipo que las pasó, un tipo que, oh, Dios mío, por momentos estaba más duro que la estatua de San Martín en la plaza. ¿Sí? Sí, claro. Ok, no es verdad. Él no lo ocultaba, ¿eh? Nosotros lo escuchábamos hasta, no sé, estábamos en un aeropuerto esperando un avión y él declaraba que esa mañana se había desayunado 2 porros y 2 gramos, ¿sí?, como para hacer equilibrio, decía. Entonces, esa frase que él colocó en una canción describe pero tan profundamente al ego, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar aquello que nunca jamás sucedió. Y muchos añoran: ¿cuándo voy a volver a la jerarquía? ¿Cuándo voy a volver a mi lugar? ¿Cuándo? Y no se dan cuenta que eso es una forma de desprecio a la oportunidad que hoy tenemos aquí. A mí no me importa cuándo me lleve el cosmos a otro lado, porque ese otro lado puede ser muy importante, pero no es más importante que esto que hoy, en este eterno presente, tengo que atender. No hay nada en el cosmos más importante que este hoy, este lugar, esta partícula, esta coordenada de espacio-tiempo, nada más importante. Si en algún momento mi conciencia se va a fundir más profundamente en la energía de la jerarquía, bienvenido sea, pero no me mueve un pelo, porque esta condición de hoy no la cambio por nada. ¿Sí? No estoy ligado a lo que pasé, ni tengo ansiedad por saber a dónde va mi conciencia, porque en esa compulsividad
del apego por el pasado, de la ansiedad por el futuro, asesino al hoy. Soy un asesino del hoy. Entonces, ¿cómo cumplo con la jerarquía? ¿Sí? Abrazando con mi donación y mi entrega a su voluntad en este eterno presente aquello que ella coloque para que ejecute. Bueno, muy interesante esto que nos dice Daniel, y destacamos esto que dice, que es que si uno quiere abrazar a la jerarquía o espera un abrazo de la jerarquía, lo que él sugiere, sin preferencias, sin expectativas, abrazar toda situación que la vida coloque, abrazarla profundamente, abrazar con toda mi conciencia la esencia de esa situación. ¿Saben por qué decimos abrazar cada situación? Porque la jerarquía está presente en todo. Muy interesante esto para poder empezar a trabajar en nosotros mismos la espiritualidad práctica. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UXIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UXIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUXIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UXIMCosmosofía. El canal de YouTube es UXIM Cosmosofía y la página www.uxim.org.ar. Sabemos que no debemos interferir con el tránsito de la energía. Vamos despertando el concepto de que el cosmos es movimiento puro, expresión de todas las gamas de esa única energía. Entender que todo ese movimiento se soporta en gran parte por la ley de los espejos está en nuestro camino. La gratitud es parte de aquella dinámica. Cuando los núcleos de vida por los que transita la esencia se expresan en un determinado nivel. La gratitud es una de las propagaciones de la energía en retorno. Como síntoma, nos describe un ego orientado a los niveles superiores de la conciencia, esclarecido de su participación de una existencia más amplia que la propia. Como retoño, brota en la misma rama donde la humildad florece. Y es en la manifestación de la energía que llamamos ejemplo, símbolo vivo de la simplicidad. Se expresa sin restricciones ni preferencias, cuando lo correcto y lo necesario se imponen a nuestra visión especulativa de la vida. El alma agradece la ceguera expresada por el ego. Sabe que su principal ampliación sobreviene del trabajo que le espera en aquel auxilio a prestar. Su campo de servicio es amplio, al igual que su aprendizaje. Nuestro campo de servicio también es amplio, y en la misma medida lo es nuestra posibilidad de aprender. La gratitud es un portal para acceder al servicio y a la instrucción. Esto es un extracto extraído del cuaderno de notas número 3, nota 13 de Daniel Gagliardo. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino,
Erx y la revelación de Ancenusa. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. Aquellos que exigen que la ley les sea explicada para así dignarse a asumirla, no deben encontrar en ustedes intérpretes, sino silenciosos cumplidores de la misma. Ya les fue dicho que no están aquí para explicar lo que otros no pueden entender, sino para llevarlo a cabo. Elegimos compartirles esta reflexión final del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Muy profunda, y para cerrar este programa, nada mejor que esta frase, ¿no, Sandri? Así es, Silvia. Bueno, llegamos al final de este programa. Les podemos adelantar que para el próximo programa, el martes, vamos a trabajar sobre el tema ¿cómo se puede profundizar la entrega? Y con esto nos despedimos agradeciéndoles profundamente a todos el acompañamiento, agradeciéndoles a Fabiola en la operación técnica, a Alba coordinando el área de contenidos, y nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.